gloria está aquí. Su gloria está aquí. Hermano, cuando el Señor te encomienda algo y el enemigo sabe que tú vas a llevar un mensaje a Él, siempre se van a querer levantar algo en tu vida, financieramente, salud, en tu familia, en tu entorno. Pero cuando nosotros buscamos y creemos en Él, Él es bueno, nos ayuda a vencer esos temores en nuestras vidas. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y ellas me siguen. Mis ovejas, las ovejas somos nosotros, ¿verdad? Que oímos la voz del Padre. Somos capaces de escuchar la voz de Dios cuando suyos somos por medio de la salvación en Cristo Jesús. Hoy le vengo a hablar de un gran profeta que todos hemos escuchado. Hoy vengo a hablarle de Elías. Elías, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, nos habla de Elías, un profeta. Pero era así como dice aquí en Juan capítulo 10: mis ovejas oyen mi voz. Y él era una oveja que escuchaba la voz del Padre, ¿verdad? Y cuando escuchaba, él obedecía y profetizaba. Elías, dice aquí, Elías fue un profeta de Dios. Un profeta de Dios cuyo nombre significa: mi Dios es el Señor. Mi Dios es el Señor. Eso significa Elías. Mis amados, le doy un pequeño testimonio de mi vida. Un testimonio que viví el día martes para el miércoles. El enemigo se ha querido levantar, pero él está vencido. Hoy en día Dios me dio la bendición de obtener un vehículo. Y por una simple estopera salieron muchas cosas. Y hasta el día de hoy estaba allí porque el Señor lo ha querido. El día martes estaba allí elaborando, haciéndole parte de la labor del carro. Estaba tranquilo y el día de miércoles tenía un compromiso con el Señor acá. Vino un incrementamiento en mi vida de repente. Así, estaba tranquilo y de repente comencé a sentirme mal. Y a través de una adoración, y ya venía pidiéndole al Señor esa palabra para el día de hoy que Él tiene para nosotros, yo dije, wow, me levanté, dije, Padre, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Y cuando empecé a escuchar esa adoración, que dice, tiene como titulada una unción en el aire. Y cuando este grupo cantaba esta adoración al Padre, ministraba mi vida. Y yo dije, si Elías fue un profeta que se levantó a creer y aprendió a escuchar la voz del Padre, yo decía, wow, Señor, enséñame a ser como estos 4 hombres que en esta adoración dice. Y decía esta adoración, yo no sé qué tenía Daniel, ¿verdad? Que cuando oraba, leones callabas. Yo no sé qué tenía Elías, que cuando profetizaba, fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés, que cuando del monte bajaba, su rostro resplandecía. Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre, él reconocía. Yo decía, wow, Señor. Y fue un momento que yo decía, Señor, otra vez, no puede ser. Yo voy a hacer tu voluntad, no la voluntad del hombre.
Yo quiero ir con gozo. Y yo estoy aquí parado porque estoy gozoso de ver la gloria de Dios manifestada en mi vida, en la vida de mi familia. Y por eso digo, heme aquí, como un día le dije al Señor que me llamó, le dije, heme aquí. Y no es fácil, pero tampoco difícil. Cuando lo buscamos en espíritu y en verdad, Él obra y nos enseña como así estos 4 hombres oraban. Hoy vemos 3 escenas en el capítulo 17, ¿verdad? La primera escena es la sequía. Leemos en el Primera de Reyes, capítulo 17, 1. Dice aquí, Elías anuncia una gran sequía. Ahora bien, Elías, el de Tibet de Galaad, fue a decirle a Acab. ¿Quién era Acab? Acab era un hombre muy fuerte, un hombre muy malo, lo dice en la palabra, lo describe, ¿verdad? Y vivía con una mujer que se llama Jezabel, ¿verdad? En ese tiempo ellos querían quitarle la vida a todos los profetas. Cierto, dice aquí, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, y aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Le mandó decir el Señor a Acab. ¿A través de quién? Del profeta Elías. Y fue así y se cumplió. Luego vamos a la segunda, que nos va a hablar de cuando los cuervos alimenta a Elías. Cuando Elías le habla al Señor una vez más, él se va donde está, donde de Israel, y se va a unos arroyos. Y cuando él se va allí, él no tiene cómo alimentarse, pero el Señor sí tenía cómo alimentarlo. Dice que enviaba los cuervos a llevarle pan y carne. A mediodía y en la tarde, y agua, bebida, dice allí, ¿verdad? Y este hombre podemos ver que fue alimentado, ¿verdad?, por los cuervos, porque el Señor los enviaba. Así pasa en nuestras vidas, hermano, que a veces necesitamos tener un tiempo para apartarnos, como Elías lo hizo cuando el Señor le habló. Se apartó porque sabía que venía cosas fuertes, porque él era un profeta y que escuchaba la voz del Padre e iba y cumplía con lo que el Señor le decía. En Lucas capítulo 12, versículo 24, dice así: fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo Dios los alimentaba. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Cuánto valemos más nosotros que las aves? Dice, los cuervos no tenían almacenamiento ni graneros. Entonces leí una parte de una historia donde dice que un hombre que tenía un campo y sembró y tenía su granero, pero fue tanto su avaricia que él quería más. Dijo, no, yo voy a derribar los graneros, hacerlo más grande, pero para no volver a trabajar más, solamente comer, beber y dormir. Pero fue el tiempo donde él lo hizo, pero no le resultó como él quiso. Entonces nosotros debemos vivir como las aves, como los cuervos,
O sea, vivir que el Señor nos traiga ese alimento día a día a nuestras vidas. Ese alimento primeramente espiritual. Ese alimento que Dios nos ayude cada día para depender de Él, así como Elías dependía del Señor. También nos habla en Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Dice así: entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer, le dice. Dice en el 10: así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Aquí dice en el 11: mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Dice en el 12: tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarrón. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Exclamó: será nuestra última comida antes de morir de hambre, le dijo la viuda a Elías. Wow, podemos ver esta historia aquí. Y fue que Elías en todo momento fue obediente a escuchar donde el Señor hablaba, él se movía y profetizaba. Una vez más, Elías le dice a la viuda: no temas, le dijo Elías, vuelve a casa, haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni acabará el aceite del jarrón, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que sobre tu casa no escaseará ni la harina ni el aceite, porque el Señor lo ha dicho. La gloria sea para el Dios eterno, que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice: ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías. No se agotó la harina de la tinaja, ni acabó el aceite del jarrón. Poco después se enfermó el hijo de la viuda. Y aquí más adelante nos dice: Elías resucita al hijo de la viuda. Entonces acá dice, poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Cuando pasa una situación en nuestras vidas, a veces le decimos: Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿He pecado? Pero no, es para el Señor glorificarse en nuestras vidas. Es glorificarse en todas las áreas de nuestras vidas. Como se lo dije hace rato, puede ser en la salud, porque es una parte donde más comúnmente como seres humanos somos atacados. Pero nosotros
tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres el que clamamos todos los días, como Elías lo decía. De noche y de día clamaba al Padre. ¿Por qué te? Ok. En el 19, dame a tu hijo, contestó Elías. Quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó al Señor, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, le hace sufrir matándole a su hijo. Le hizo una pregunta a Elías al Señor, a Dios, 2 veces, y después le dice, luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Hizo una vez más el Señor el milagro. Elías profetizó y Dios le devolvió la vida al hijo de la viuda. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja, se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente palabra del Señor. Así que declaro que en el nombre de Jesús, que cada palabra que sale de nuestra boca es de Dios, para edificar nuestra vida en todo momento. Seguimos más adelante, dice, también le quiero hablar también de Daniel, Moisés y Samuel. Como le decía, estuve esa experiencia con el Padre. Y le comento esto porque yo decía, Señor, quiero llevar un mensaje que sea real, que yo lo pueda sentir, lo pueda palpar. Y el Señor me traía a mente la experiencia que vivió nuestro pastor Jaime. Y que cuando nosotros vivimos una experiencia con el Padre, es hermoso, es maravilloso. Cuando trajeron aquí, o cuando vino el coreano, muchos estuvieron, ¿verdad? Y vieron las señales y milagros. Y yo lo vi con mis ojos, porque en mi vida ella ha visto, pero verlo tan cerca, vi cuando esa persona estaba en la parte de arriba, estaba con mi hermana Nácari, y vi cuando ese hombre solamente le colocó la mano a una hermana y cayó. Solamente el hombre estaba allí orando al Señor, clamándole al Padre en silencio. Y venía esa hermana y de repente la tocó a la frente y ¡pum! Cayó. ¡Wow! Y yo hago así y Nácari me dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, pastor? Le digo, Náguara, ¿viste el poder del Señor manifestado a través de ese hombre? Hermano, el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros esa herramienta. Así como Elías, Daniel, Elías, Moisés y Samuel. Así como lo dice esta adoración. Estos hombres, no sabemos qué tenían, dice Chile, pero nosotros sí sabemos qué tenían ellos. La presencia del Señor. Dice, Daniel fue un hombre, en la historia de Daniel, si vemos Daniel, citamos a Daniel en el capítulo 6, versículo
del 10 al 12. ¿Verdad? Cuando Daniel fue encarcelado, ¿verdad? Con 3 de sus amigos, ellos no quisieron contaminarse con la comida del rey, ¿verdad? Ellos le pidieron al carcelero que querían comer, eran legumbres, y le dijo: haz una prueba y ves. Y cuando a los días que le dijo Daniel, él vio que ellos estaban, dice, resaltaban, ¿verdad? De lo sano que estaban y no se contaminaban de esa comida. Entonces, en ese tiempo, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿verdad? Ese sueño, él quería que se lo interpretara. ¿Y qué hizo él? Buscó a todos los que interpretaban, adivinaban, hechiceros, y ninguno podía decirle lo que él quería saber. Hasta que Daniel fue llevado y le interpretó el sueño. Una vez más, Daniel y sus amigos, ¿verdad?, sacaron un edicto de proclamar, de adorar dioses ajenos. Estos 3 jóvenes, aparte de Daniel, ellos fueron juzgados, ¿verdad?, por no adorar a esos dioses. Ellos nunca creyeron esos dioses ajenos. Daniel también fue juzgado cuando estaba el rey Darío, ¿verdad? El rey Darío le tenía gran aprecio a David, pero había un edicto que tenía que cumplirlo. Entonces, cuando Daniel vio ese edicto, ¿qué hizo Daniel? Se fue de una vez a adorar al rey, a pedirle al Señor que le ayudara para no aclamar a ese rey. Él clamaba a un Dios vivo, al Dios que nosotros proclamamos, al Dios que nosotros hemos creído. Y oraba 3 veces al día y fue acusado. El rey Darío no pudo hacer nada. ¿Qué hicieron? Lo metieron. ¿A dónde fue introducido Daniel? En la cueva con los leones. Allí fue donde Daniel fue arrojado. Pero ¿qué hacía Daniel? Daniel se preparaba porque sabe que venía algo fuerte para él. Entonces, en ese momento, él oraba para que nada de eso lo tocara. Y así debemos ser nosotros, hermanos. Y decía, cuando estaba allí, el rey Darío se fue y él dice en la palabra que él no podía dormir, ¿verdad? Porque sabía que Daniel estaba allí con esos leones. Pero Daniel, al siguiente día, dice en la escritura que el rey Darío se paró y llegó hasta donde estaba Daniel y lo llamaba: Daniel, Daniel, al que vive, al Dios que vive. Entonces él le responde: aquí estoy. Y de ese día el rey Darío proclamó: el que no adore al Dios que clame, el que adora Daniel, ¿verdad?, será ejecutado. Y dice que los que lo acusaron lo lanzaron allí. Ni siquiera dice en la palabra que ni siquiera hayan entrado, o sea, no hayan caído profundamente al pozo cuando fueron devorados por los leones. Y así pasa en nuestras vidas, que se van a querer levantar esos enemigos en contra de nosotros, blasfemiando en contra de nosotros. Esas personas, cuando nosotros clamamos al Padre, como Daniel lo hacía, van a ser devoradas también si no buscan el rostro del Padre y se arrepienten.
También le hablo de Moisés en Éxodo 34 y 29. En vista de esta adoración que decía lo que terminó de decir, que yo no sé qué tenía Moisés, que cuando bajaba del monte resplandecía. Y dice aquí el 29, cuando Moisés descendió del monte de Sinaí, traía en su mano las 2 tablas del pacto, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Cuando nosotros nos enamoramos, nos apasionamos por el Padre, ¿qué resplandecemos nosotros? Cuando usted es un evangélico, como dicen, cuando nos dicen que somos religiosos, porque hablamos de la verdad y llevamos el mensaje a Dios, somos esto que dice acá, somos un haz de luz. Dice, hay personas que te dicen, tú no eres igual. Personas que cuando yo estoy elaborando, haciendo un trabajo, y a veces hay personas que hablan muchas vulgaridades, y hay una cliente y le dijo, respeta, que ahí está el señor Robinson. Y le dice, ¿por qué? Porque él es un cristiano, él es evangélico. Él dice, ¿y cómo sabes tú que él es evangélico? Por el hablar. Porque no maldice, no dice malas palabras. Si Dios quiere, Dios lo permite, alabado sea el Señor. Son cosas, palabras que uno sale de esa boca. Cuando uno se alimenta espiritualmente, uno da de lo que el Señor nos da a través de su palabra. Y así dice el Señor en Éxodo 34, 29, a través de Moisés. Samuel fue un hombre que aprendió a escuchar la voz del Señor. Eso nos dice en el Primera de Samuel, capítulo 3, 10. Entonces el Señor se acercó, se detuvo y lo llamó de nuevo. Llamó a Samuel, lo volvió a llamar y dice así, Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel. Respondió, le dijo, habla. Cuando yo le pedí al Señor para estar aquí presente y llevar su mensaje, y escuchaba esta adoración, Señor, ayúdame a escucharte. Escuchaba. Y me decía el Señor, profetiza. Profetiza. Digo, wow, Señor. Y seguí adorando. Y hice como Samuel. El Señor le volvió a hablar. Y me volvió a hablar el Señor y me decía, profetiza, profetiza. Y yo seguía adorando y buscaba y adoraba y adoraba. Ese día estaba solo en la casa. Bueno, estaba mi hija y mi nieta, pero estaban en el cuarto. Y era temprano. Y yo adoraba al Señor y escuchaba esta adoración. Y decía, Señor, tú eres bueno, tú eres maravilloso. He aprendido a escuchar tu voz. He aprendido y seguiré escuchando tu voz. Así que cada uno de nosotros debemos esperar, saber, escuchar la voz del Padre. Cuando nosotros queremos las cosas así de rápido, primero tenemos que buscarlo a Él. En cualquier situación de nuestras vidas. Buscarle como estos 4 hombres hicieron. Daniel, Elías, Moisés y Samuel. Cada uno fueron hombres que inspiran a nuestras vidas, que fueron inspirados por el Señor para escribir lo que hoy nosotros podemos leer y nos llena del fruto del Espíritu del Señor. Así que el Señor en esta noche
trae a tu vida lo que han venido a traer, a buscar una solución a lo que venía pasando, sea financieramente, en su negocio, en su salud, en su área matrimonial o en su familia. Créelo, proclámelo y sea como estos 4 hombres. Sean profetas, ¿verdad? Oren como Daniel oraba. Aprendan a escuchar la voz del Padre como Samuel lo hacía y como Moisés, que resplandecía cuando iba a la presencia de Dios. Así que yo declaro en el nombre de Jesús Todopoderoso que estas 4 características de estos hombres es proclamada en cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, póngase sobre sus pies para que estemos proclamando al Padre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están alegres? Yo me siento alegre, se lo digo de corazón, estar aquí una vez más, porque ha estado, pero hoy no sabe la alegría y el gozo que tengo de poder llevar este mensaje una vez más, porque sé que muchos se han parado aquí y han llevado este mensaje del Padre, pero una vez más el Señor habla a nuestras vidas. Así que sean esos profetas, profeticen cuando vengan esas situaciones en el nombre de Jesús. Clamen al Padre como Daniel lo hacía, ¿verdad? Busquen del Señor como Moisés lo hacía y aprendan a escuchar la voz del Padre cuando Él nos habla, en el nombre de Jesús. Un fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Vamos, dígalo. Así es. Fuego y poder, Padre. se están quemando los Se queman los ídolos sobre nuestra nación, Señor. Todo altar de brujería, hechicería, Señor, es quebrantado en el nombre de Jesús de nuestra nación. Así como, Señor, lo dice en tu palabra, Padre, y en esta adoración. Proclamemos sobre nuestra nación en el nombre de Jesús. Levantémonos en creer en el Dios vivo. Levantémonos a adorarle y a exaltarlo en espíritu y en verdad. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se están quemando los ídolos para que todos puedan ver lo que puedes hacer. Manda tu fuego a este lugar, traigan los dioses de mar, el infierno no prevalecerá. Manda tu fuego a este lugar, caerán los dioses de mar, el infierno no prevalecerá. Oh, manda tu fuego a este lugar, caerán los dioses de mar, el infierno no prevalecerá. Con fuego y poder se están quemando los ídolos. Vamos, dígalo. Para que todos puedan ver lo que tú puedes hacer. Con fuego y poder se están quemando. Glorifica al Padre en todo momento donde estés. No temas de llevarle un mensaje a una persona que tenga una necesidad, porque muchos necesitados
Muchos necesitamos una palabra. Aunque nosotros estemos aquí llevando un mensaje, necesitamos del Padre. Pero ustedes también necesitan una palabra del Padre, una palabra fresca. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y después todo vendrá por añadidura. Así lo dice el Señor. Bríndele un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Su gloria está